Hola, ¿qué tal están? Herramientas de la argumentación. Es algo muy necesario utilizar unas adecuadas técnicas de argumentación en el ejercicio habitual del diálogo argumentativo. En ese sentido, hay distintos libros, textos que hablan de estas cuestiones, por ejemplo, el libro de Tomás Miranda, El juego de la argumentación, y por supuesto hay que poner énfasis en los términos, por ejemplo, aseguradores. Cuando alguien quiere presentar como segura una creencia y evitar que su interlocutor le pida razones para apoyarla, puede utilizar términos aseguradores. Así sucede con las siguientes expresiones. Recientes estudios científicos han demostrado, puntos suspensivos, fuentes bien informadas han asegurado que, es de sentido común que, todo el mundo está de acuerdo en que, es evidente que, etcétera, etcétera. En principio, podemos suponer que cuando alguien utiliza estos términos lo hace para ahorrar tiempo y no para cerrar el diálogo antes de lo debido. En ese aspecto, la licitud o incorrección del uso de estos términos está en relación con los contextos concretos que se utilicen en los diálogos. Por ejemplo, en algunos casos puede ser acertado argumentar haciendo referencias a lo que dice la Biblia o la Constitución para asegurar la aceptabilidad de un punto de vista, pero esta forma de fundamentación también se puede decir que no sería aceptable en otros casos, por ejemplo, cuando en el auditorio hay personas que no confieren autoridad a esas fuentes, por ejemplo, sin ir más allá. También están los denominados términos protectores. Es otra técnica para proteger nuestras afirmaciones de las críticas de los demás y que consiste en presentarlas con menos fuerza y alcance del que tendrían si no fuesen acompañadas de términos como estos. Probablemente, algunos pues dicen esto, la mayoría de personas son tal, quizás sea cierto que. En definitiva, hay ocasiones en que la utilización de estos términos es un mecanismo de prudencia realmente aconsejable, siempre que no pretendamos impedir artificialmente la discusión, el debate, la disensión, la diferencia de opiniones, de criterios, etc. Y sea simplemente para exponer nuestras opiniones con un tono de menor seguridad en ellas. En cambio, en otras ocasiones, pues un hablante puede utilizar estos términos para asegurarse perversamente pues una salida airosa, entre comillas, si su opinión es cuestionada por su interlocutor, como ocurre, por ejemplo, en distintos diálogos. Deberíamos proteger nuestras opiniones en un debate lo suficiente para evitar las críticas, pero no deberíamos protegerlas tanto que sean tan débiles que no aporten evidencia para la conclusión. También están los denominados términos sesgados, ya que algunas palabras que utilizamos en nuestros diálogos están cargadas de connotaciones positivas o negativas. Por ejemplo, si decimos de alguien que es norteamericano, estamos indicando su procedencia, pero si decimos de una persona que es un yanqui, estamos utilizando una palabra que normalmente se asocia o está cargada a un sentido o con un sentido peyorativo. Nuestros prejuicios y estereotipos de carácter racista o político, religiosos o sexistas se manifiestan también en muchas de las palabras y expresiones que podríamos usar. En ese sentido, las connotaciones de una palabra varían en función de la persona que la dice y también de las personas a quienes se habla. Por ejemplo, el término feminista puede tener una connotación positiva, indudablemente, para muchas personas y negativa incluso para otras. En ese sentido, resulta aconsejable ser muy cautos en la utilización de este tipo de términos y evitarlos al máximo cuando pueden restar objetividad en la argumentación, en algunas situaciones al menos. También están las denominadas definiciones persuasivas. En ese sentido, podemos decir que observamos que en realidad los dialogantes deberían tener cuidado para no confundir el plano, podemos decir, de los hechos con el plano de las valoraciones personales y de este modo se podría conducir un diálogo de forma más razonable. En cuanto a los errores en la argumentación o falacias, pues son muy frecuentes, desgraciadamente, en el uso del lenguaje cotidiano y durante mucho tiempo los lógicos han empleado la palabra falacia o engaño para designar aquellas argumentaciones que son incorrectas pero que aparentemente poseen una fuerza de prueba que en realidad o de hecho pues no tienen. Algunos autores llaman sofismas a las falacias que se cometen intencionadamente y paralogismos a las que se cometen sin intención. Sin embargo, pues a menudo es muy difícil conocer las intenciones de un hablante. En general se tiende a hablar de uso falaz de argumentos porque las falacias son estrategias argumentativas
que violan alguna o algunas de las reglas que hacen posible un diálogo argumentativo coherente y correcto. Existen, por ejemplo, también las denominadas preguntas complejas, en las que podemos decir que son preguntas que llevan presuposiciones. Por ejemplo, si alguien pregunta, está dando por supuesta la verdad. En ese sentido, en muchas ocasiones puede ser más adecuado hacer este tipo de preguntas. Sin embargo, hay veces en que estas preguntas se hacen de un modo agresivo para tender una trampa al interlocutor y ofuscar también a los interlocutores y conseguir que admitan afirmaciones que pueden ser usadas en su contra. En estos casos, el planteamiento de una pregunta compleja constituye, sin duda, una falacia. También hay otros errores de argumentación o falacias, como por ejemplo el argumento ad ignorantiam. La característica de este tipo de argumentos es la pretensión de que un enunciado es falso solamente porque nadie ha conseguido probar su verdad, o bien que un enunciado es verdadero porque nadie ha probado que es falso. El esquema de estos argumentos es: no se ha podido establecer que P sea verdadero, por tanto P es falso, o no se ha podido establecer que P sea falso, por tanto P es verdadero. Esto pues realmente no es cierto. También está el denominado argumento circular. Estos argumentos consisten en hacer una declaración y defenderla presentando bases que significan lo mismo que la aserción original o que la aseveración original. Por ejemplo, si alguien dice que la causa de que la porcelana se rompa fácilmente es que la porcelana es frágil, está utilizando una palabra frágil para designar el mismo fenómeno que quiere pues realmente argumentar o explicar, o que quiere criticar, para nombrar un fenómeno que en definitiva no es la razón de su causa. Los argumentos de esta clase, por tanto, los argumentos circulares, son defectuosos porque no ayudan a conseguir el objetivo del diálogo, que es probar una tesis partiendo de premisas aceptadas por el interlocutor, puesto que con tales argumentos no se prueba nada, en realidad. Está también el argumento ad hominem, que es un tipo de conducta argumentativa, se podría decir, que pretende refutar o negar la opinión atacando a la persona que la mantiene, atacando a la persona, no a los argumentos, a las ideas. En este sentido, con el argumento ad hominem se rechazan los argumentos del oponente sin entrar en el tema de la discusión, alegando únicamente supuestos defectos o vicios de su modo de ser particular o de la comunidad a la que pertenece, o de su carácter o de su personalidad, etc. Esto, pues, lógicamente, no es defendible de ninguna manera y es, por otra parte, muy frecuente la utilización del argumento ad hominem, desgraciadamente. Además está el argumento ad verecundiam. Se trata de intentar defender una opinión sin presentar las pruebas pertinentes, apelando únicamente a una autoridad que la defiende o la ha defendido. Es lo que se denomina también el argumento de autoridad en la Edad Media, y en ese sentido, pues un gran erudito, un gran sabio puede también confundirse en alguna aseveración, en algún argumento, o puede tener ideas falsas, y en ese sentido se puede razonar y se puede argumentar buscando la verdad, que es lo lógico y es lo coherente. Está también el argumento ad baculum, que se denomina así, del bastón. Los argumentos ad baculum, o del bastón, o al bastón, son los que presentan algún tipo de amenazas como razones para hacer que los oyentes acepten una determinada opinión o consejo o prescripción. En ese sentido, pues realmente no son válidos. Por ejemplo, en los discursos políticos es frecuente recurrir a asustar a los ciudadanos, anunciándoles calamidades si no votan al que les está hablando. Eso sería proceder con argumentos ad baculum. O si votan negativamente en determinado referéndum, por ejemplo, etc. Pero lo que no prueban es que una cosa se siga de la otra. Además, también hay que decir que en algunos casos, casi siempre, o en los contextos que tratan de normas legales, sí es razonable intentar convencer al interlocutor utilizando cierto tipo de amenazas. Este sería el caso de las autoridades de tráfico, amenazas entre comillas, avisos, que para persuadir a los conductores de que no sobrepasen los límites de velocidad establecidos, y después de haber agotado los demás recursos persuasivos, les recuerdan las multas que tendrán que pagar por esta infracción. En ese sentido, eso es correcto. No es una amenaza en sentido estricto, es más bien como un aviso para que pues, cumplan las normas de tráfico. Está también el argumento ad populum, que es otra forma de falacia. En estos argumentos se recurre a provocar
el entusiasmo u otros sentimientos de las personas con el fin de que otorguen su asentimiento, diríamos, su aprobación a lo que sostiene el hablante sin aportar prueba alguna. En este sentido, los anuncios publicitarios pretenden convencernos de la bondad de sus productos poniéndolos en relación con sentimientos que todos apreciamos, para intentar que se compren. Este tipo de argumentos pues también a veces son en forma de chantaje afectivo, son falaces, puesto que impiden que se avance en la consecución del fin del diálogo razonado, de dar razones, en definitiva, para apoyar las opiniones y las creencias. También está el argumento ex populo, que es otra falacia, y es un recurso argumentativo que consiste en defender un determinado punto de vista, alegando que todo el mundo está de acuerdo con esa opinión. Eso no significa que porque todo el mundo esté de acuerdo con algo, eso sea cierto, eso sea verdad, eso sea coherente. Por ejemplo, se puede decir que en esta estructura de lógica, como decir todo el mundo admite que P es falso o incorrecto, luego P es falso o incorrecto, bueno, pues esto no se sostiene, porque diríamos que, aunque puedan tener una cierta fuerza persuasiva, no son válidos, porque realmente una cosa puede decirla mucha gente y ser falsa. El argumento post hoc, ergo propter hoc, pues es una expresión latina que significa después de, luego a causa de. A estos argumentos, que son falaces, también se les llama de la falsa causa. Por ejemplo, el esquema de esta falacia es el siguiente: el evento B sucede a continuación del evento A, luego A es causa de B, y esto no es siempre necesario. Por ejemplo, este tipo de argumento se puede decir que es falaz, está muy relacionado con las supersticiones, por ejemplo, con el surgimiento de las supersticiones. Y fue muy criticado, por ejemplo, por distintos filósofos, entre ellos el filósofo escocés empirista David Hume. Por ejemplo, si un deportista se ha tomado cierto refresco antes de la competición y luego ha ganado, entonces puede deducir o inferir que dicho refresco funciona como una especie de poción mágica que le ayudaba a ganar la prueba deportiva. El error del argumento post hoc ergo propter hoc consiste en establecer una conclusión sin bases suficientes. Eso es algo indudable. También está el denominado argumento de la pendiente resbaladiza. Con este tipo de argumentos falaces se parte del reconocimiento de que la diferencia entre dos cosas podríamos decir, no es significativa. En ese sentido, supongamos que el profesor de un curso de latín está diciendo a sus alumnas y alumnos que su objetivo es que lleguen a ser expertos en esta lengua, en latín. Supongamos que una alumna se levanta y le dice que su objetivo está condenado al fracaso y argumenta del siguiente modo: base. Una persona que nunca ha estudiado nada de latín es inexperta en latín, eso es algo indudable. Premisa inductiva: si un inexperto en latín estudia una hora, seguirá siendo un inexperto en latín. Conclusión: por mucho latín que se estudie, una persona siempre será un inexperto en dicha lengua. Esto pues es una falacia, es un argumento incoherente, una argumentación incoherente de la pendiente resbaladiza. Esta argumentación está basada en repetir la premisa inductiva un número indeterminado de veces y lo que convierte en falaces a estos argumentos es la presencia de algún término vago o impreciso, se podría decir. En nuestro ejemplo, por experto, es una palabra vaga, imprecisa, que se considera un experto. La estrategia de la alumna consiste en hacer creer al profesor que lo que está diciendo no tiene sentido a menos que sea capaz de establecer una línea divisoria entre experto y no experto, cosa que es imposible debido a la vaguedad del término. Lo que sí puede hacer el profesor es admitir que una persona alcanza el nivel de experto después de n horas de estudio, pero que debido a la vaguedad de esta palabra no se puede asegurar que una persona con n-1 horas de estudio también alcance dicho nivel. También hay que decir que en este caso es preciso atender al contexto para poder valorar o evaluar adecuadamente la corrección o incorrección de utilizar argumentos de pendiente resbaladiza. Además, un argumento de este tipo puede ser razonable en algunos casos y defectuoso en otros. En general diremos que es falaz solo cuando se usa como táctica agresiva en una discusión para intentar impedir a un interlocutor el ejercicio razonable de sus derechos. Se trata además de argumentos basados en el llamado efecto de dominó.
Hay contextos en los que puede ser razonable la utilización de una estrategia argumentativa como esta, puesto que muchas veces los sucesos se encadenan unos con otros y antes de tomar una decisión es preciso valorar las consecuencias que se seguirán de ella, pero otras veces se utilizan estos argumentos de un modo tramposo, afirmando la existencia de una conexión entre A y B sin aportar pruebas, o siendo estas de muy poco valor. Quien presente un argumento de este tipo tiene la obligación de probar que existe el nexo, la conexión causal pretendida, porque de lo contrario incurre en una falacia por pretender cerrar el diálogo antes de tiempo, se podría decir, conculcando las reglas de un diálogo argumentativo, coherente, verdadero y correcto. Muchas gracias a todos por escucharme y por verme, y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.